Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. Rodríguez Gil Logistics es una agencia aduanal que te ofrece despachos de importación, exportación, así como logística en transporte, ya sea vía aérea, marítima y terrestre. Estamos presentes en las aduanas de Nuevo Laredo, Monterrey, Veracruz, Altamira, Manzanillo y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Negocios de Adeveras. Después de haber consumido tantos libros de autoayuda y desarrollo personal, me di cuenta que todos te dicen busca un mentor. Entonces, la gran pregunta llegó a mi mente: ¿cómo lo encuentro? Es por eso que en Negocios de Adeveras nos damos a la tarea de buscar empresarios que nos cuenten su historia y de esta forma entre todos poder encontrar esas herramientas que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos con éxito. Mi nombre es Jehu Rodríguez y esto es Negocios de Adeveras. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Negocios de Adeveras. El día de hoy nos acompaña Antonio Vázquez, socio fundador de Tu Patrimonio Mexicano. Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. No, hombre, un gusto, hermano. De verdad, muchas gracias por la atención. Estamos ahorita en Monterrey, vengo desde el centro del país y nos han tratado fenomenal. Muchas gracias. No, hombre, un gusto. Antonio, platícanos un poco acerca de tu emprendimiento. Tu Patrimonio Mexicano es tu primer emprendimiento, ya llevas algunos otros. Cuéntanos la historia, cómo nace esta empresa. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, es algo muy interesante. No es mi primer emprendimiento, sin embargo, es el más exitoso y es el que empezó para darnos de comer en general, ¿no? De hecho, es una empresa legalmente constituida. Te platico qué es lo que hacemos en Tu Patrimonio Mexicano. Es una comercializadora de bienes raíces que cuenta con consultoría legal y financiera inmobiliaria. Les ayuda a las personas a invertir en bienes raíces. No solo te vende una propiedad, te ayuda a invertir en el mercado inmobiliario, ya sea que estés tú en México o en el extranjero. Entonces, como nuestro mayor mercado se concentra en Quintana Roo, eso nos llevó a que fuéramos internacionales. Entonces, actualmente tengo clientes en Europa, en Estados Unidos, Florida, Canadá, Francia, y la verdad es que nos ha ido muy bien. Por eso es que te platico que hasta el día de hoy creo que es el proyecto más exitoso que hemos logrado. Ahorita ya estamos por empezar en desarrollo inmobiliario, que es construcción, hacer residenciales y todos estos procesos que ya conocemos, que es donde nos conocimos por esta afinidad y esta pasión que conectamos. Pero mi primer emprendimiento fue una marca de eventos sociales. Nada que ver con lo que ahora estás haciendo, ¿no? O sea, y ese fue como tu bienvenida a los negocios o cómo nos cuentas esa historia, cómo te fue en ese emprendimiento de eventos sociales. Y ahorita nos regresamos al punto de los bienes raíces porque mencionaste un punto importante, que tu mercado era el mercado extranjero, y eso es algo muy interesante porque no todas las inmobiliarias o no todas las empresas que se dedican al comercializar inmuebles manejan este tipo de clientes, ¿no? Claro, totalmente. La verdad es que creo que ahí encontré un océano azul porque me aniché con muchos mexicanos en el extranjero y a su vez personas que querían invertir en bienes raíces en México, pero no encontraban una figura de confianza, al grado de que Tu Patrimonio Mexicano hay personas que lo ven institucional, ¿sabes? Porque pues tú como extranjero familiarizas Tu Patrimonio Mexicano como algo grande en México, o si tú ves nuestra página web termina en mx.org, entonces te lleva a asimilarlo como que es algo institucional y te da mayor confianza al invertir en bienes raíces, ¿no? Claro, entiendo. Y por ejemplo ahí un extranjero, vamos, llámese un norteamericano, un europeo, ¿cuál es el proceso que ellos siguen? Porque según lo que yo entiendo es de que un extranjero no puede invertir en México, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu vía legal? Sé que eres abogado de profesión y obviamente pues conoces de leyes, eso te ayuda mucho. Entonces, ¿cuál diría o cuál es tu mecanismo, si nos los puedes compartir? ¿Cuál es tu manera en la que puede un extranjero invertir en México? Mira, hay varias formas en que un extranjero puede invertir en México, pero sobre todo en las costas se vuelve un poquito más quisquilloso el trámite, que es donde te piden crear un fideicomiso. Entonces, realmente lo que tú compras es una acción al banco. ¿Por qué? Porque la propiedad recae al fideicomiso que tiene el banco y el banco te brinda, digamos, una acción de lo que tú invertiste del bien inmueble y pues eso lo puedes heredar. Lo que te va cargando es que te genera un costo mensual y esa es una de las maneras en las cuales puede uno invertir como extranjero. Que es un costo de administración. Exactamente, pero también hay otras formas, no son la única. Por ejemplo, te lo digo con nuestra empresa ha llegado a fungir como representante legal de extranjeros.
y directamente tenemos un convenio privado con los extranjeros donde nosotros podemos adquirir propiedades mediante su representación, ¿sabes? Súper bien. ¿Y cómo crees tú que fue tu caso de éxito para llegar a ese nicho? Porque obviamente es un mercado donde tiene que haber mucha confianza, es un mercado donde un extranjero, regularmente las personas nos sentimos identificadas con gente de nuestro entorno, ¿no? Entonces, probablemente no es tan fácil que un estadounidense, un canadiense se sienta en plena confianza con un latino, ¿no? ¿Cómo crees tú, cuál es tu diferenciador para que esas empresas te pongan a ti como representante de sus inmuebles o que te den esa confianza para invertir contigo en tu empresa? Yo creo que sobre todas las cosas está el conocer del tema, el saber lo que tienes, el saber quién eres y sobre todo la confianza. O sea, porque podrás saber mucho del mercado, podrás ser muy profesional, pero si también no les inspiras confianza, difícilmente van a dejar una propiedad en tus manos o su patrimonio. O sea, de verdad, yo ahorita tengo clientes que me dicen, oye, te estoy jugando todo mi patrimonio que he generado en varios años para invertirlo contigo. Y eso me pasó con un extranjero que se vino a vivir en México, vendió sus propiedades en el extranjero y me dice, yo me voy contigo porque tú te preocupas por mí, ¿sabes? Entonces, ¿cómo me preocupo yo por ellos o cómo se preocupa nuestra empresa por ellos? Es en darles algo que de verdad les dé una rentabilidad en el mercado. Ese es el mayor diferencial que tiene nuestra empresa. No te vendemos por venderte, te vendemos para que inviertas congruentemente en el mercado inmobiliario, obtengas retornos y por ello tener un ganar-ganar. Y por ejemplo, ahí acabas de tocar un punto muy importante, la rentabilidad. Ahí tú les tienes que demostrar a ellos que es más rentable México que su país, o de qué manera tú puedes captar esa inversión. Obviamente haces un análisis, ¿no? Primero que nada, si estás en México, tienes que saber cuáles son las tasas de interés o la rentabilidad que te dan ciertas inversiones en México. Cuánto te dan los CETES, cuánto te dan los bancos, cuánto te da una inversión a la que cualquiera pudiera aspirar. Entonces ya de ahí entramos a un mercado que son los bienes raíces y ya va cambiando el porcentaje que te va dando de utilidad cada inmueble. No es lo mismo un habitacional que un comercial, pero incluso no es lo mismo lo que rentes un departamento en el centro de México como rentar un departamento en Tulum. Son totalmente rentabilidades diferentes. Sin embargo, creo yo que los intereses son menores en otros países como Europa, lo cual también la rentabilidad que obtienen en México es mayor, analizan los números y por ende pues también prefieren invertir en México. Entonces, según entiendo, lo que tú nos dices es que México es un buen lugar para invertir en bienes raíces. Sí, totalmente, por el cambio de moneda de acuerdo a los extranjeros. Te pongo un ejemplo, el euro, cuánto es lo que cotiza actualmente, cuánto es lo que está el dólar y pues, a diferencia del peso mexicano. Obviamente también analizar por qué es rentable invertir en determinadas zonas, ¿sabes? Claro, entiendo. Tienes que conocer tu mercado, tienes que tener identificado cuál es el target de cada ciudad, ¿no? Y volviendo un poco a la historia, Antonio, ¿cómo das ese brinco, cómo das ese paso de ser un empresario en eventos sociales a pasar a ser ya formalmente en el mundo de bienes raíces? Es una transición muy interesante, pero cuando te dedicas a los eventos sociales, cualquier persona es tu cliente que pueda pagar obviamente el tipo de eventos que tú hagas, ¿sabes? Entonces, legalizamos la marca, la protegimos, de hecho la meta era franquiciarla, pero nos dimos cuenta que el tipo de empresarios o el tipo de gente que atendíamos no era el tipo de gente que esperábamos, ¿sabes? Por ciertos modales, por ciertas actitudes. A pesar de que teníamos una aceptación interesante en el mercado, ya nos empezaban a reconocer en eventos, trabajamos en varios eventos del regional mexicano, como te platicaba, llegamos a estar con algunos artistas de renombre en México. Entonces, al darme cuenta que estaba esa abertura de que los empresarios eran como más quisquillosos, como muy egocéntricos, que no veían también un crecimiento paulatino, siento que ya no hizo match conmigo, ¿sabes? O sea, de alguna manera era como el mundo de la farándula, donde todo es como estética, como todo es apariencia y eso, y fuiste encontrando el fondo, es lo que estoy entendiendo. No solo la farándula, porque realmente no nos metimos de lleno a la farándula, porque estuvimos con los empresarios que lo hacían y muchos de ellos no figuran que en la farándula, ¿sabes? Son como más internos, pero... Tú estabas en la parte meramente del negocio, o sea, sí, no sí. Con el artista en sí. Exactamente. Okay. Entonces, el tratar con los empresarios era muy diferente a lo que hoy hacemos. Yo siempre estuve buscando un perfil de empresarios o de clientes o de socios que fuera muy ad hoc
a los valores que tenemos, un ganar-ganar, la mentalidad, el buscar una rentabilidad y generar para ambas partes. Y creo que había un abismo muy grande en el tema de los eventos sociales y lo que hacemos hoy, porque pues en los eventos sociales también es muchísimo más el trabajo y pues al final del día es un commodity, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Sí, entiendo. Y por ejemplo ahí lo que yo veo es de que me estás platicando de un cambio de mindset, me estás platicando de una transformación de Antonio, de cómo la visión de ese Antonio ahora es muy distinta. ¿Cómo diste ese paso de seleccionar tu mercado, de decir, esto no es lo mío, me atrevo a dejarlo porque sé que era un negocio que generaba dinero, sé que era un negocio que estaba dando frutos? ¿Cómo tomas la decisión de decir, dejo este negocio y me voy por acá? Porque según entiendo, en bienes raíces empezaste de cero. Entonces, ¿cuál es la motivación? Es muy difícil que un empresario que ya tiene un cierto nivel de ingreso, pues tome la decisión de dejarlo e irse por otro en el cual no tiene nada, ¿no? Tocábamos el tema de qué había hecho Antonio Vázquez para dejar de ser lo que era hace 2, 3 años y lo que es hoy. Para mí, algo que es fundamental son los mentores. Si tú no tienes un mentor que te lleve de la mano, difícilmente vas a progresar. Y quiero darles un hack. Muchas veces estamos buscando quiénes van a ser nuestros mentores. Nos aventamos 1000 libros y no tenemos una solución. Nos aventamos miles de cosas y no tenemos una solución. A mí lo que me funcionó fue, empiézate a meter en lo que tú quieres lograr. Eso te va a llevar a libros, a podcasts, a cursos y lugares donde está la gente que tú quieres relacionarte. En lo personal, yo he detonado mucho en relaciones, en crecimiento, en muchos cursos, en muchos lugares que estamos en conjunto con varias personas que van con la misma visión. Y la prueba de ello es que estamos hoy el día con mi buen GU, que nos conocimos en un curso inmobiliario, en el cual, buscando reforzar conocimientos, buscando crecer, estábamos ahí y encontrando mentores de la mano que se vuelven amigos, socios o aliados. Cualquier persona que tú conozcas puede ser tu mentor, siempre y cuando tenga un mensaje que enseñarte y ese mensaje tú lo lleves a la práctica. Claro, de acuerdo. Y eso que mencionas es muy importante, la importancia de las comunidades, el empezar a rodearte de gente que es afín a tu filosofía, a tu estilo de vida, porque es como empiezas a crecer y es parte de lo que platicábamos. El Antonio de hoy no es el Antonio de hace 2 años y ya llevamos cerca de 2 años conociéndonos, no habíamos tenido el gusto de estar físicamente. Y te das cuenta que esa vibra que se transmite en redes sociales, que eso que tú estás contando, pues te das cuenta que es auténtico, porque muchas veces tenemos la duda de, ¿será cierto lo que este cuate dice? ¿Será cierto que hace esto, que hace el otro? Entonces, conforme vas rodeándote de esas personas, empiezas a dudar menos y empiezas, como dices tú, a detonar más. Sí, totalmente. Yo soy fiel creyente de que seas tú. No seas otra imagen que no eres. Es más, yo tengo gente de marketing que me decía, oye, ¿por qué no haces esto y creas una imagen? Oye, yo soy y es lo que hay, ¿sabes? O sea, no tienes por qué ponerte una máscara. Así como tú eres, estás perfecto. Que claro, tienes que irte puliendo, tal vez en ademanes, en comportamientos, en círculos sociales donde tú te mueves. Obviamente tienes que mantener una etiqueta ciertas veces. Sin embargo, siempre mantén tu imagen, siempre tu esencia y siempre sé tú. Yo creo que no hay nada más que ser tú mismo. Claro, porque eso se percibe. Cuando tú eres alguien distinto a lo que presentas en redes o incluso físicamente, cuando tú eres distinto en un grupo social y en otro, la gente se da cuenta, la gente lo percibe. Entonces es un tema muy importante, el ser auténtico y el transmitir tu verdadera esencia. Totalmente. Y sobre todo, manténganse humildes, sencillos. No importa dónde llegues, siempre ten esas dudas, siempre pregunta. Yo más de una vez tengo las respuestas de las cosas. Sin embargo, siempre me hago el que no sé. ¿Por qué? Porque quiero aprender más. Y creo que eso es lo que me hace volverme una esponja y seguir aprendiendo. Mira, la manera en la que hace uno los eventos sociales es que todo el tiempo es servicio al cliente. Entonces, si haces el evento para una empresa, pues te va a tocar tratar con los empresarios o con los representantes de ello, ¿no? Entonces me tocó tratar varios empresarios y dije, no es el tipo de empresario con el que quiero yo lidiar. Entonces yo creo que desde ahí fue ese cambio, desde el entender con qué tipo de gente yo me quería relacionar para yo poder saber en qué mercado querer estar.
Entonces, de ahí pues se hace una transformación, me empiezo a dedicar a crear sociedades mercantiles y marcas. Como tú bien lo dijiste, por profesión soy abogado, entonces ello nos da el know-how de cómo crear una empresa de cero, de cómo hacer una marca comercial. Entonces dije, pues me voy a dedicar a hacer eso, ¿no? A ayudarle a alguien a hacer su empresa legalmente, a constituírselas, a hacerle su marca, a llevarlos a franquiciar, que de alguna manera es un servicio de alto valor agregado, ¿no? Entonces, para mi suerte, la primera empresa que me toca hacer es una inmobiliaria. Y de ahí viene este gusto por los bienes raíces. Exacto. Y aquí nos mencionas tú el cómo formar una empresa. ¿Cómo tú decides en qué momento vas a entrar en una sociedad que sea una sociedad de acta constitutiva con personas? Porque ya una frase que todo el mundo conocemos es de que busques a tu socio ideal porque con quien te asocias es como el matrimonio, es para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo haces esa diferencia tú? Porque sé que estás en proyectos donde tu marca está involucrada, sin embargo, no eres parte de una sociedad. Entonces, ¿cómo haces esa diferencia de decir, con él voy en el acta, con él hacemos una sociedad formal donde tengamos derechos y obligaciones dentro de la empresa? ¿Y cómo haces esa diferencia para decir, no, aquí yo voy como marca, pero vamos con contratos entre empresas, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate, acabas de dar un hack que es muy importante para todos aquellos que nos escuchen en algún momento. No con cualquier persona te puedes asociar. Debes analizar 100% literal con quién te vas a casar, porque un acta constitutiva te une legalmente a estas personas. ¿Cómo yo decido esto? Después de haber creado esta inmobiliaria, todavía pasó un lapso como de 1 año y medio o 2 hasta que evolucionamos a hacer nuestra propia empresa. Cuando nosotros hacemos nuestra propia empresa, iniciamos como una SAS, que es una de las empresas que te permite ser un único socio legalmente en México y verte con la figura moral que es. Entonces vas integrando a los socios conforme el nivel de entrega que se refleja en tu proyecto. Entonces tú no puedes ser partícipe de un acta constitutiva a alguien que solo viene como socio comercial. Es muy diferente tener un socio comercial a un socio interno dentro de tu empresa que va a generar una utilidad por los dividendos que ésta genere y además que va a tener una responsabilidad y pues obviamente va a haber una aportación por cada uno de los dos, ¿no? Entonces, desde entender cómo funcionan las sociedades mercantiles es como te va a ayudar a entender cómo asociarte. Y eso puedo reconocer que el tema de ser abogado me ayudó muchísimo porque entiendes cómo funciona la estructura de una empresa de forma interna. Claro, porque la mente de un abogado nunca es igual a la de un emprendedor que está empezando. Regularmente, que fue mi caso, cuando uno empiezas con todas las ganas, empiezas sin información, empiezas con más ganas que con una brújula, por así decirlo, y te topas con muchos tropiezos dentro de ese camino hasta que entiendes la importancia de la estructura legal. Y eso es algo que yo creo que nos pasa a la mayoría, el iniciar sin esa información. Entonces, ¿tú consideras que es básico cultivarte en estos temas para antes de iniciar o crees que en el camino lo puedes adquirir? En el camino lo adquieres, pero para todo emprendedor es fundamental dominar la parte legal y contable de su empresa. Si no dominas estos dos temas fundamentales, muy probablemente vas a tener problemas en un futuro, debido a que toda empresa requiere contabilidad, estructura legal, una estructura financiera y lleva un proceso para llegar a ser una empresa. Claro, porque luego también te topas cuando todos empezamos, es algo que yo siempre platico, cuando empezamos un emprendimiento, todos iniciamos con las ganas y sí, yo le entro y todos con mucho ímpetu y cuando empieza a haber ya resultados de esta labor, cuando empieza a haber frutos, que ya hay dividendos, es cuando empiezan, si tú no seleccionaste bien la filosofía de tu socio, es cuando te cuesta muy caro sacar a ese socio. Entonces, yo sé que tienes muy claro esa parte y tú trabajas con gente acorde a tu filosofía. ¿Cuáles son los valores que tú determinas o cuáles son las cualidades que tiene que tener tu socio ideal? En varias pláticas he tocado este tema y me da gusto que surja esta pregunta porque para mí lo más importante y lo que más me ha ayudado a crecer y lo que más me ayuda a identificar un socio son los valores como primera mano. Y yo digo algo que para mí es una regla de oro. Los valores tienen un valor tan intangible, pero tienen un peso tan grande que valen su peso en oro. ¿Por qué? Porque hay valores que tú dirías, ay, pero pues ¿eso de qué sirve? Pues ese valor que tú tengas, créeme que el mercado lo paga. Te voy a decir algunos.
la congruencia, el profesionalismo, el compromiso, el valor de la palabra, para mí creo son fundamentales. Yo desde niño se me enseñó a cumplir con la palabra. Si yo te digo algo, es porque voy a estar contigo brazo a brazo para lograr eso que estábamos platicando, ¿sabes? Y en el tema de compromiso, ¿quién eres? ¿Con qué te comprometes o con qué te responsabilizas? Y tu profesionalismo es más que necesario en este mercado. Y para mí creo que son las partes fundamentales que tienen ese valor en el mercado y que todos debemos de tener para tener éxito en el tema empresarial. Totalmente de acuerdo, concuerdo contigo, también pienso muy similar a ti. Y en el tema de tu socio ideal, cuando tú iniciaste, ¿encontraste tu socio ideal o te fue difícil? ¿Cuál fue tu experiencia con tus primeros socios? Ha sido un camino difícil, Geu, porque es difícil encontrar gente que vaya a la par de lo que tú quieres lograr y a su vez que concuerde con esos valores y a su vez que se ponga la camiseta del proyecto. Porque muchos te dicen, sí, yo le entro, yo voy a ser socio contigo, vamos a lograrlo, vamos a romperla, pero ya en la hora de crear el trabajo, de verdad hacer las cosas, ya no todos están dispuestos a hacer lo que se pactó, ¿sabes? Sí, a lo que le tocaba. Y ahí tú has tenido alguna experiencia con socios. ¿Alguno has tenido el momento en el que digas, ya no más, ya no sigo con él, es mi amigo, pero ya no? O sea, sí, lamentablemente incluso puede llegar a terminar la amistad con esas personas y de hecho yo agradezco mucho que eso me pasó al inicio. Antes de fundar Tu Patrimonio Mexicano, desde su marca, desde el acta constitutiva, empezamos sociedades, ¿sabes? Ya había, por ejemplo, una persona que estaba en el mercado inmobiliario y me dice, oye, pues yo ya tengo conocimiento del mercado, yo ya tengo ventas, tú traes todo el know-how legal para que hagamos una empresa bien de bienes raíces, pues vamos a armarla. Y ahí ves a Antonio armando contratos, armando la estructura legal, armando todo el proyecto y hubo un tema que la verdad rompió todo. Yo nunca controlé las finanzas, yo nunca controlé las cuentas, yo nunca controlé incluso las relaciones con los clientes. Se generan operaciones dentro de la nueva sociedad que hicimos, que esa solo fue de palabra, fue de vamos a iniciar algo para ver qué surge, y genera una utilidad de 200,000 pesos, la cual se pagó en efectivo. Entonces te estoy hablando que eso fue hace casi 3 años y medio, y a mí me dice una contadora que conocemos, más bien que llevaba nuestra contabilidad, ¿sabes? Me dice, oye, ¿te enteraste de esta operación? ¿Te enteraste que fue de esta manera? Oye, no me enteré, nunca nadie me dijo nada. Dejé pasar una semana y me di cuenta que pues no me habían dicho nada y te diste cuenta que ahí es donde no mereces tener un socio así. Si te oculta eso cuando vas iniciando, ¿qué no te va a ocultar cuando llegues a ser más grande? Son montos pequeños, pero te das cuenta desde ahí y también te pega anímicamente porque das tu confianza, das tu trabajo, das tu esfuerzo y sabes que no estás ganando dinero porque el dinero que tú ganas es la utilidad que entra a tu empresa y muchas veces cuando vas iniciando, esa utilidad que entra a tu empresa se reinvierte 100%. totalmente. Y de hecho, ese es como todos los mentores en emprendimiento es lo que nos dicen, ¿no? De que al principio tus dividendos reinviértelos. Pero ahí, en este caso de este socio que te hizo esto, ¿cómo la operación fue en efectivo o él tenía el control de las cuentas estaban a su nombre y por eso tú no tenías acceso? Te platicaba que en ese momento con este socio, pues éramos persona física cada uno, todavía no habíamos hecho la sociedad. El primer trato fue de palabra, tú te encargas de la estructura, vas organizando todo y lo armamos. También eso es lo importante, de que tienes que saber cuándo te asocies. Entonces yo siempre he sido muy metódico, no me asocio o no creo una persona moral o no hago algo que represente temas legales hasta que no esté seguro de lo que voy a hacer, ¿sabes? Entonces, aquí lo hicimos directamente en un contrato donde los dos intermediábamos como parte de la comisión, pero quien se encargaba de manejar las cuentas bancarias donde recayera esto era esta persona. Pero la cuenta estaba a su nombre. Exactamente. Y sin embargo, el capital, pues tú sabes que por temas fiscales, si te lo dan en efectivo, muchísimo mejor. Entonces, pues obviamente ya desde ahí dices, oye, pues no entró capital. Bueno, pero aquí acabas de tocar un punto importante. Dices, el capital, si te lo dan en efectivo, muchísimo mejor, pero ahí también depende de cuál es tu objetivo, porque si tú quieres un negocio escalable, si quieres una empresa escalable, tienes que estar en la formalidad. 100%. Entonces, también influye mucho con quién se asocien, porque pues eran consejos de la socia inicial. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando creas tu empresa, pues obviamente creas las cuentas bancarias de tu empresa. Ejemplo, actualmente Tu Patrimonio Mexicano tenemos cuentas en dólares y en pesos.
lo que nos permite también que nuestros clientes nos depositen en dólares o en pesos y les genera confianza, ¿sabes? Así sea una comisión o así sea uno de los servicios que tenemos, ven el profesionalismo que tenemos desde la cuenta de banco. Claro, porque es parte de lo que te decía hace un momento, el generar, nosotros tenemos confianza con nuestro entorno. Entonces, si un extranjero deposita en su banco de su localidad, pues él está confiando en su banco, no está depositando en un banco mexicano. Y sobre todo, fíjate, me pasó ahorita con las inversiones extranjeras que manejamos. Esas inversiones ya fueron directas a tu patrimonio mexicano. Ya llegaron a una cuenta mexicana, sí, a tu sí, cuenta. Sí, a la cuenta de la empresa. Entonces, vimos la operación que nos pedía un banco de Francia para México. Nos tardamos casi un mes en que liberaran el dinero, a pesar de que ya estaba en la cuenta de Francia para pasarlo a la de México, y me pidieron contratos míos para con él y que pudieran liberar el capital. Si no hacíamos eso, no les liberaban el capital. O sea, vean la importancia que tiene el formalizar su empresa. Si tú quieres escalarla y tener ese tipo de clientes, es fundamental porque hay bancos que van a tener esos bloqueos. Muchos dirían, oye, pero es que me voy a cambiar de banco porque no me permite hacer los trámites más fáciles. Para mí me da más seguridad como empresario saber que tengo un banco que no tan fácil me deja retirar capitales porque sé que mi dinero tiene ciertos bloqueos para que esté seguro. Y ahí, por ejemplo, ¿tú hiciste la transacción directo de tu banco contra el banco francés o hubo una casa de bolsa como intermediario? Fue directamente banco a banco como se llevó a cabo. De hecho, todo el proceso lo llevó el cliente, el inversionista que está en Francia. Nosotros nada más cedimos lo que fueron los contratos y a nosotros nos cayó nuestra cuenta bancaria. Y aquí nos acabas de dar un ejemplo muy importante para nuestra audiencia de cómo muchas veces nos cerramos a las operaciones locales o nacionales. Sin embargo, tenemos capacidad ahora con la globalización pues de tener este tipo de operaciones, de tener estas operaciones con el extranjero, que muchas veces es más fácil, probablemente como lo dices tú, es tedioso, me tardé un mes, ok, pero lo tienes todo, tienes todos tus requisitos y lo puedes llevar a cabo. Y muchas veces el simple hecho de que no conocemos o no nos acercamos con alguien que conozca, pues creemos que no podemos hacerlo o creemos que no podemos emprender un negocio en el que pueda llegar al extranjero. Sí, totalmente. La verdad es que hoy en día ya no hay barreras. No hay barreras porque no sé quién nos esté mirando detrás de esa cámara. Puedes estar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de México, en cualquier parte del extranjero y que nuestro mensaje te llegue. Y hay muchos que viven enamorados de México. Entonces, lo que nosotros intentamos como empresa no solo es enamorarlos, sino que ya vinieron, ya están enamorados y ven la rentabilidad que hay en las zonas. Y romper un poco ese estigma que tenemos, ¿no? De que México solo son cosas negativas, ¿no? México también tiene mucho potencial en emprendimiento y en este caso, pues tú conoces lo de bienes raíces. Créanme que lo que para nosotros representa inseguridad y violencia, tanto a nivel internacional como local, para muchos representa oportunidad de inversión, al grado de que muchos apuntan y observan a México por la rentabilidad que estos obtienen. Tanto es el grado que si vemos Los Cabos, si vemos Punta Mita, si vemos la Riviera Maya, si vemos varios lugares turísticos que están diferenciados en todo México, hay mucho inversionista extranjero. ¿Por qué? Porque hay un océano azul para ellos en México que incluso el mexicano no se da cuenta. Yo mismo me ha tocado mis inversionistas extranjeros que me dicen, es que Toño, no se dan cuenta. Hoy en día, mis inversionistas extranjeros, algunos se están convirtiendo en mis socios, algunos para aportar capital, algunos para que quieren abrir un negocio y me vuelvo socio de ellos, ¿sabes? Porque se dan cuenta que conozco del mercado, que conozco de empresas, que soy alguien de confiar, que saben que manejo dinero y que saben que conozco pues el mercado. Y te vuelves su representante en México. Exactamente. Totalmente. Y de algunos me puedo volver su representante, de algunos otros fondearlo con nuestro fondo de inversión que tenemos en la empresa interna y pues bueno, lo que sea partícipe y le sume a cada una de las sociedades, ¿sabes? Sí, entiendo. Yo he visto tu evolución en redes sociales, te sigo de hace tiempo y he visto cómo haces tu storytelling, he visto lo que compartes, cómo has ido evolucionando y el Antonio que está sentado aquí, estoy seguro que no es el Antonio que conocí hace 1 año y medio en la comunidad de bienes raíces porque se nota. Entonces, ¿a qué le atribuyes ese cambio? ¿Cómo te visualizabas tú hace 2 años, por ejemplo, cuando tuvimos la fortuna de coincidir en la comunidad esta de inmobiliarios?
¿Cómo fue tu evolución? ¿Cómo has crecido al grado de que hoy tienes inversión extranjera, que manejas patrimonio? Tocaste un tema súper importante que te dijo, hay gente que te dice, es el patrimonio de toda mi vida. Entonces tú estás moviendo ese dinero que a ellos les costó toda una vida, hasta su jubilación o hasta su edad adulta tenerlo. Entonces es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo evolucionó Antonio de ese punto al Antonio de hoy? Primero que nada, siempre he tenido mis valores muy firmes. Eso es lo que me hace crecer día a día. Pero siempre me propuse algo. Cuando yo decidí dedicarme a la carrera empresarial, yo dije, quiero tener cierto número de empresas. Pero algo que siempre me ha caracterizado es que lo que quiero hacer, lo hago bien. Y sobre todo, me gusta hacerlo escalable. No me gusta quedármelo local. Me gusta ver más allá. Entonces, sé que para llegar más allá te pide dedicación constante, disciplina, prepararte día a día y estar aprendiendo todo el tiempo. Así es el grado que hasta el día de hoy yo no dejo de asistir a un curso, no dejo de asistir a un seminario, no dejo de asistir a ciertos lugares donde hay más personas con mayor conocimiento para que nos aportemos en conjunto y podamos cada día hacer mejor nuestro trabajo. Creo yo que eso es lo que nos está haciendo evolucionar. Yo creo que el Toño que se encuentra sentado ahorita, en el próximo año no vuelve a ser el mismo. Ese es mi reto personal, ¿sabes? Cada día quiero seguir evolucionando al grado de volverme un referente, pero con bases. De ser alguien que de verdad digas, oye, este chavo está echándole ganas, está aprendiendo, se está dedicando y quiere lograr esto y de verdad le está ayudando a la gente a invertir en bienes raíces. Yo creo que por eso es que hay gente que hoy en día me dice, yo voy a confiar mi patrimonio en ti, pero porque ven esa dedicación que tengo, ¿sabes? De decir, voy a cuidar tu inversión y voy a buscar que salga lo mejor de ella porque estás confiando tu patrimonio. De ahí nace el nombre. Tu patrimonio directamente es por lo que estás adquiriendo y mexicano se debe a que estás invirtiendo en México. Parece muy simple, pero creo que da en el clavo, Trae ¿no? un fondo, claro, trae un fondo. Entonces tu empresa está, o sea, tú la visualizas en futuro en inversiones meramente en México. ¿O traes planeado y en algún momento que tu patrimonio mexicano llegue a invertir en el extranjero? Mira, yo no veo locura invertir en el extranjero porque de hecho también ya estoy viendo ahí proyectos en Estados Unidos porque sí me gustaría realizar proyectos para mexicanos en Estados Unidos y darles muy buenos tickets de inversión y de hecho orientarlos en el mercado, pero todavía está en proceso. Sin embargo, tu patrimonio mexicano es directamente en el país. ¿Por qué? Porque al final del día su filosofía nació para invertir en el país, pero pues al final del día se vuelve internacional por todos los clientes que traemos. No vemos descabellado el abrir sucursales en diferentes países porque al final del día México para muchos en el mundo es referente, es un lugar donde vivir y es un lugar donde invertir. Entonces ya se verá si se abre, por ejemplo, en Europa, otro tu patrimonio mexicano, pero si se abre, creo se abriría con la misma filosofía de invertir en México. Y si llega a haber un fondo de inversión para invertir en el extranjero, creo yo que pudiera transformarse el nombre por el tema de la zona donde nos encontremos, que creo yo que es uno de nuestros fuertes. Creo que desde el nombre atacamos un mercado. Y por ejemplo ahí tocas un punto importante porque dices, tengo que cambiar el nombre, pero ¿ves necesario cambiar el nombre? Puedes cambiar tu marca comercial, porque no es, digo, para los que nos están escuchando, una cosa es el nombre legal y una cosa distinta es el nombre comercial, y eso pues obviamente tú lo entiendes muy bien de leyes. ¿Sería como tu camino ese o sería una empresa diferente o sería parte ya de un grupo? ¿Cómo lo visualizas eso? Qué bueno que tocas ese tema y créanme que estoy seguro se van a llevar muchísimo valor de este podcast debido a que son hacks tanto legales, empresariales que no cualquiera te dice. Y el buen Geo acaba de dar un muy buen tip. Ahí podríamos entrar como una marca comercial nueva, en donde el nombre pues, legalmente está constituido, la marca se constituye incluso a nivel internacional y nacional, como tú sabes que se puede hacer, pero más allá de eso, pues obviamente si llegas a un nuevo lugar, pues podemos dejar el eslogan, que es tu patrimonio mexicano, si es que vamos orientado al mercado latino, ¿no? O mexicano. Y ese va a ser tu target en Estados Unidos, si inicias este proyecto, o sea, sería mexicanos o latinos en general. Sería irlo puliendo, ¿sabes? Porque pues obviamente también hay inversionista extranjero de nacimiento que pues no es mexicano necesariamente, pero quiere invertir en México, se siente familiarizado, entonces también no quiero cerrar ese mercado.
Creo yo que ahí sería cuestión de sentarnos y adaptarlo. Todavía está en proceso de ver qué es lo que convenga mejor a la empresa. De momento, pues la marca comercial que tenemos legalmente constituida es TPMX y nuestro eslogan es Tu Patrimonio Mexicano. La empresa constituida legalmente es Tu Patrimonio Mexicano SADCB. Entonces, va muy en punto a lo que vayamos a lograr en otro país, ya sea constituir otra marca y ver cómo sería mejor para ese mercado, ¿sabes? Y, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y aquí me surgen dos dudas. Una, hablando del tema de cuando te conocí, eres muy joven, te felicito, eres muy joven y vas avanzando muy bien. Entonces, el tema aquí es cómo rompiste la barrera de la edad, porque es algo difícil el compaginar con gente grande. Cuando mencionabas que gente invierte el patrimonio de toda la vida, o sea, estamos hablando de personas a lo mejor arriba de 50 años, ¿cómo lograste hacer ese match entre un muchacho de veintitantos con una persona ya de 50? Porque son culturas completamente diferentes. Actualmente tengo 25 años y la verdad es que siempre estoy rodeado de gente mayor que yo. Yo creo que mucho de lo que soy se lo debo a mi abuelo. Mi abuelo siempre me inculcó estos valores que menciono en anterior momento. Y lo más importante que me hizo permanecer en este entorno con gente grande fue mi conocimiento, fue el que notan mi preparación, el que notan mi entrega, el que notan mis valores, y ahí se rompe una barrera de entrada. Ojo, primero siempre te da miedo. Oye, pero es que van a decir porque estoy muy chico. Oye, pero es que a mí no me van a comprar. Oye, pero es que no van a invertir conmigo. Si tú crees que no vales lo suficiente, no vas a abrirte nunca mercado. Lo más importante es que te la creas. Yo te puedo decir que el día que me la creí fue el día que cerré el trato con el director o un director de Nestlé, director de una transnacional, sentado en notaría después de haber invertido conmigo en unas propiedades en Tulum, y me dice: pero al final del día tú, Toño, tú eres el que sabe del mercado, tú explícame. Ahí fue donde me voló la cabeza, porque es el director de una transnacional, yo en ese momento teniendo 23 años, y decir, si el director de una transnacional que gana XY de dinero me dice que yo soy el que sabe, es porque traigo algo. Claro, y una persona así te impone. Siempre cuando estamos con una persona que tiene mucha experiencia o así, sobre todo cuando somos muy jóvenes, te impone mucho, y entonces ahí es donde tú encontraste tu verdadero valor en los bienes raíces, donde tú te diste cuenta que no eras simplemente un muchachito de 23 años. A lo mejor sí tenías 23 años, pero tu mente o tu conocimiento no está limitado a tu edad. Y yo creo que muchas veces cuando iniciamos, siempre nos encontramos con esa barrera del soy muy joven, yo no puedo, el yo no me la creo, el tema de yo no sé qué tengo para dar de valor, ¿no? Entonces, tú arrancas este camino y los bienes raíces, pues yo siempre lo he dicho y lo descubrí ahora con los cursos y todo lo que hemos estado haciendo. He descubierto que es un negocio muy noble y te lleva a generar grandes conexiones con buenas personas. Entonces, para ir cerrando el tema, ¿cuál sería tu lección, la que tú dices, esto fue mi lección de vida más fuerte dentro del emprendimiento, que le pudieras compartir con nuestra audiencia para ir como cerrando el tema? Para mí, una de las lecciones más importantes que debes tener en cuenta antes de emprender es que te tienes que arriesgar. Muchas veces nadie va a creer en ti, es más, ni tú mismo vas a creer en ti, no vas a tener todo dominado, no vas a tener ni la parte legal que yo acabo de platicar. Y yo, déjame decirte que la fui perfeccionando a pesar de que estudié leyes y a pesar de que ya estaba en el mercado. Cuando sales de la carrera, créeme que sales sabiendo cero. Entonces, para mí, el mejor aprendizaje está en la calle. Ve, toca puertas, aprende, siéntete inquieto de aprender cada día más, y eso es lo que te va a llevar a que aprendas más, hagas más y logres más. La verdad es que para mí ha sido lo mejor el actuar. Actúa ahora. Si quieres lograr una meta, un sueño, y tienes el deseo de verdad de lograrlo, tú vas a empezar a buscar las maneras de cómo llegar a ello. Crea un mapa y vas a ir encontrando las formas de cómo llegar hacia él. Ve por metas pequeñas, pero ponte metas grandes, y de ahí tú vas a ir encontrando todo este proceso. Como yo te lo dije, obviamente es importante que sepas contabilidad, área legal, administración, finanzas, pero déjame decirte que yo no lo sabía al inicio. Sin embargo, el querer hacerlo y el querer actuar me llevó en el camino de irme perfeccionando
a lo que es hoy Antonio Vázquez. Hoy en día ya estamos en constituir la segunda empresa y hacer desarrollo inmobiliario, que es al final del día hacer construcción, una cosa totalmente diferente a lo que iniciamos, a la visión que era primero, y el camino te va perfeccionando. Y ese es mi consejo para ti. Estamos pasando de ser una empresa de comercialización a ser una empresa de desarrollo inmobiliario. Muchas gracias, Antonio. Nos quedamos con una gran lección. Yo creo que lo más valioso, o todo lo que dijiste es valioso, pero eso que resaltaste de pasa a la acción, de hazlo, sal a la calle, ve, concreta tu sueño en el camino, ve encontrando las personas que te van a ayudar. Creo que es algo muy bueno. Te agradezco mucho que hayas estado en este episodio. Me gustaría que compartas tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, algo que les quieras decir, dónde pueden hacer crecer su patrimonio contigo, por favor. Primero que nada, quiero agradecerle su tiempo, agradecerle a GU y a todos quienes hacen posible que este podcast llegue a ustedes. Mis redes sociales aparezco como Antonio Vázquez, en YouTube aparezco como Antonio Vázquez Real Estate, en Instagram aparezco como Antonio Vázquez, pero al inicio es un 4, ahorita que Josh haga su magia y ahí ponga mis redes sociales. Y si están buscando invertir en bienes raíces, pueden buscar nuestra página que es www.tupatrimoniomx.org, donde pueden ver todo lo que realizamos. Si quieren invertir en bienes raíces, aprender a invertir de cero, si estás en el extranjero y buscas cómo invertir en México, ahí tenemos muy buen material que te puede servir. También tenemos fondos de inversión que te pueden ayudar. Y bueno, estoy para servirles. Ahí quien guste contactarnos, mandarle un mensaje a GU, con mucho gusto, o seguir nuestras redes, estamos a la orden. Muchas gracias, amigos, por compartir su tiempo con nosotros. Si todo lo que se habló aquí algo te sirvió, por favor déjanos tu mensaje. Si deseas hacerle alguna pregunta a Antonio, déjanos tu mensaje, se la hacemos llegar y en nuestro próximo podcast podemos resolverte esa duda. Cuenten con ello, mucho gusto. Cualquier pregunta que tengan, aquí con el buen GU, y con mucho gusto se las contestamos. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que si algo de lo que aquí tratamos te hace sentido y te ayuda a tu emprendimiento, misión cumplida. Ese es nuestro objetivo. Déjanos en los comentarios cómo podemos mejorar nuestro contenido, o si tienes algún tema que te gustaría escuchar en específico, nosotros nos daremos a la tarea de buscar a ese experto para que nos ayude con ese contenido. Te esperamos en nuestro próximo episodio.